Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Siempre que me invitan a una jornada de un comité de ética en el ámbito residencial de mayores, en la que se está haciendo un esfuerzo muy grande en el ámbito social de incorporar eso que llamamos la cultura ética y además más allá del profesionalismo, tenía que decir que sí, aunque me he pegado un madrugón para coger el AVE a las 6:20 de la mañana. Pero un placer estar porque nos vamos a parar a pensar juntas en la complejidad de los cuidados y precisamente de los cuidados en una etapa de la vida que es de alta fragilidad y en un entorno institucionalizado como son los centros de día o las residencias. Como no voy a hacer presentación y voy a estar una hora larga hablando, os presento un poco el índice para ir ordenada y no nos vayamos perdiendo ninguno, ni yo ni vosotros. Voy a dividir la exposición en tres partes. En la primera, me gustó mucho el título, Más allá del profesionalismo. Como es la quinta jornada de bioética, se ha insistido mucho, y sin duda era muy importante hacerlo, en la ética profesional, en la vocación profesional, en la conciencia de servicio, y en la primera parte voy a hablar de que eso es muy importante, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y, por tanto, la primera parte es más allá del profesionalismo, y en la segunda parte necesitamos entrar en la ética de la organización. Y este es un gran desconocido, eso de la ética de la organización, qué tipo de organización, ¿por qué? Porque ya avanzo que la mafia también es una organización. Y según cómo la evalúes, buena organización. Pero aquí vamos a hablar de la ética de la organización, y la mafia es una organización que tiene una determinada moral, pero que no es ética. Y ya en la tercera parte vamos a hablar de eso de hacia una cultura ética en la organización. Y esto de la cultura tiene mucho que ver con los cuidados y con la agricultura. Y en la vejez, decía Cicerón en un interesante diálogo que se llama Sobre la senectud, sobre la vejez, que era importante cuando uno se hacía mayor reconciliarse con los ciclos de la vida y que la mejor actividad que te permitía practicar eso, no pensar sobre eso, sino practicar eso, era dedicarse a la jardinería y a la agricultura. Y bueno, a lo mejor esa metáfora va a estar bastante presente en la última parte. Vamos a la primera parte, más allá del profesionalismo. Normalmente, cuando hemos hablado de bioética en los entornos residenciales, cuando hemos hablado de bioética en general en los comités de ética, se ha insistido, y era correcto hacerlo, en formar al profesional y en su ética profesional. Y yo voy a decir que esto es una condición necesaria, sigue siendo necesaria esta conciencia de vocación de servicio, esta conciencia de pertenecer a una asociación, a un colegio profesional, donde hay unas deontologías, unos deberes de obligado cumplimiento para los profesionales. Aquí tenemos profesores en las facultades de enfermería, de fisioterapia. Qué importante es las buenas prácticas en la profesión. Sin duda, sin duda. Pero enseguida voy a intentar explicar que hay que ir un poco más allá. ¿Por qué hay que ir más allá? Y eso es lo que va a ser el objeto de mi primera reflexión. Mirad, porque hoy las sociedades son aceleradas, son envejecidas, impacientes por la tecnología, eufóricas sobre lo que puede hacer la medicina y el progreso tecnológico en ellas. Y seguimos pensando la ética desde un paradigma de justicia, de derechos, no tanto de deberes. Hablamos más de derechos que de deberes. Los derechos de unos y los deberes de otro, pero no hablamos de que los derechos de uno también implican los deberes de uno. Pero sobre todo es una sociedad en que se trabaja en equipo y en red. Y que hemos reivindicado, y insisto, está bien, la atención centrada en la persona, la experiencia del paciente es una, pero a lo largo de los cuidados del paciente, a lo largo del día del paciente, de la persona residente, de la persona que está en el centro de día, pasan muchos profesionales. Y cada uno
desde su concepto de buen cuidado. La experiencia de paciente es una, pero han pasado por ahí un montón de profesionales, cada una de ellas, de estas profesionales, con su concepto de lo que es calidad. Y a veces no están alineadas con la experiencia del paciente, a pesar de que tu juicio profesional es correcto. Pero además es que resulta que la ética hoy se ejerce no únicamente con equipos, mucha gente interviniendo, sino en red. No únicamente tienes que organizarte con tu equipo de enfermería, tienes que organizarte con los de fisioterapia, tienes que organizarte con los de la higiene, tienes que conciliarte con los gerocultores, cuando vienen las familias, cuando llega inspección, con lo cual cada vez la complejidad del cuidado no únicamente tienes que pensar y organizar el equipo, toda una red que está prestando atención a esta persona residente. En la ética profesional, además, se han dado algunas peculiaridades que dificultan que baste con una buena profesional. Por un lado, hay colegios profesionales que están renovando sus códigos deontológicos. Pensemos solamente que desde junio del 21 tenemos una despenalización de la eutanasia y que, por tanto, hay que poner las profesiones de enfermería, de fisioterapia y de logopedia, todas las profesiones que están más o menos colegiadas, actualizando sus códigos deontológicos. Pero es que, además, los cuidados, cada vez más demandantes en una sociedad envejecida, han exigido que haya nuevas figuras que todavía no están siempre reconocidas como profesiones, que se asocian, pero que no tienen sus colegios, pero sí que empiezan a tener unas ciertas normas que se tendrían que asemejar a las deontológicas, con títulos homologados, etcétera, como son las gerocultoras, ¿no? Y todo eso hace que las nuevas figuras profesionales tengan que ir, aunque no hayan pasado por títulos universitarios, van pasando por títulos homologantes, que tienen que también tener conciencia de lo que es una buena práctica y que no basta con la buena voluntad. No basta con los mimitos. Hay que tener conocimientos, y no únicamente técnicos sobre lo que tú haces, sino conocimientos de qué te toca hacer a ti, que te pueden delegar y que no te pueden delegar, porque eso no pertenece al nivel de preparación técnica que yo tengo. Y eso, insisto, exige como una mejor coordinación en quién hace qué, por qué tiene que poseer para tener esas capacidades, esas habilidades, pero también hay que saber distinguir los mínimos de obligado cumplimiento para cualquier profesional, eso que llamamos deontologías en los colegios profesionales o eso que llamamos mínimos decentes en la atención a los cuidados. Pero luego hay otra dimensión, que es lo que voy a llamar la búsqueda de la excelencia. Los mínimos cuidados que todo el mundo tiene que hacer, esos son de obligado cumplimiento y eso se debe exigir. Pero no basta con eso. ¿Por qué no basta con hacer los mínimos, que son correctos? Por varias razones. La primera, porque la persona a la que estamos atendiendo es una persona viva, a la que le van cambiando sus preferencias y sus gustos. Y un buen cuidado centrado en la persona se adecua a la persona. Con lo cual, cuando ya tenías más o menos por la mano cómo gusta comer, qué tipo de espesante se acostumbra a ponerle, qué tipo de ritmo, qué tipo de comidas, y ya vamos cogiéndole el truqui, me cambia. Y pasa un poco esa comparación que es infantilidoide y no me gusta, pero como los bebés, cuando ya sabemos de qué va y crece y le cambian los gustos y me tengo que otra vez que adaptar. Con lo cual, una persona, un profesional mínimamente correcto, es decir, que aprueba, hablando en términos académicos, pues le costará adaptarse a las nuevas necesidades del paciente o de la persona residente, con lo cual está continuamente mirando atentamente a la persona, a ver cuáles son sus creencias hoy, cuáles son sus necesidades. Y eso me obliga continuamente a ir ajustándome y reajustándome a esa persona cuando yo sigo teniendo el mismo cupo de personas a las que atender. Y tengo que saber que la sociedad impaciente,
la paciencia es la madre de la ciencia y nosotros somos una sociedad impaciente. Y te obligan que la aciertes a la primera sobre qué me quiere hoy, cuando no quiere lo de ayer. Y todo eso genera estrés. Genera estrés. Y no se tiene que trasladar en el cuidado. Y es difícil porque tú tienes conciencia de que una buena profesional es una profesional paciente, o es una profesional que respeta. Respeto quiere decir eso. Respiquiere, mira atentamente a la persona y su circunstancia, a cómo se encuentra hoy, o si está más despierta, si está más dormida, si está más conectada, menos conectada, más charlatana, menos. Pero también tengo que atender a los cambios y luego que yo tengo que continuar haciendo mi rutina diaria porque tengo el cupo que tengo y las horas no han cambiado, siguen siendo las horas que tengo para trabajar. Y si yo me retraso, se retrasa el equipo. Con lo cual, no basta con la mínima deontología o con los cuidados mínimamente correctos porque la persona te va cambiando, pero también van cambiando los conocimientos sobre mejores tratos. Ahora lo comentábamos con Julio, sabemos que el ejercicio físico, la actividad cotidiana física, la actividad deportiva es muy importante. Y ahora no basta únicamente tenerlos bien limpios y cuidaditos y la cama bien hecha, alimentados, sino que también es muy importante tenerlos eso que se llama, a mí no me gusta la expresión, envejecimiento activo. Y yo digo que todo envejecimiento es activo porque si no estás muerto. Las células están activas, pero se refiere a eso, a que no haya sedentarismo, a que no haya ponerlos, como se hacía durante mucho tiempo en las residencias, sentaditos, bien limpitos, bien aseados, bien conteneditos, de contención, que no se me alteren, bien farmacológicamente, bien, todo ese tema que ya en las residencias se ha trabajado tanto, pero no éramos conscientes de los nuevos conocimientos que hay sobre cómo se envejece mejor. Cómo vale la pena todavía, a pesar de la edad, hacer terapia, porque no son terapias paliativas todavía, sino que son terapias que pueden ser todavía muy curativas, y cuáles son los cambios posturales, cómo se curan mejores las úlceras, qué tipo de materiales, con lo cual no basta con que tú ya sabes tu profesión, tienes que ponerte continuamente al día en conocimientos técnicos y éticos. Por eso estas jornadas de aquí. Con lo cual, tienes que tener una persona que no únicamente tenga vocación y ya tenga su título y haga los mínimos deontológicamente correctos, sino que necesitamos que busque la excelencia. Pero he aquí la primera dificultad a la hora de la organización. Que los mínimos correctos, deontológicos, aquellos deberes mínimos que todo profesional debe hacer, son exigibles, contractualmente y éticamente. Pero no se puede exigir ni contractual ni éticamente la excelencia. ¿Por qué no se puede exigir contractual ni éticamente la excelencia? Porque es relativa a cada uno de nosotros. Esto nos lo enseñó magníficamente bien Aristóteles en la Ética Nicómaco en el siglo IV a.C. La excelencia es hacerlo lo mejor que tú sepas y puedas. ¿Y por qué es relativo a cada uno de nosotros? Porque tiene que ver con tu proceso de aprendizaje, tiene que ver con tus años de experiencia, tiene que ver con qué día tienes tú hoy. Si tú hoy tienes que tener el mismo cupo de personas a las que atiendes, pero has llegado más tarde porque había mucho tráfico en Madrid o había problemas en el metro, y tu hija ha estado enferma porque tiene fiebre y estás mirando de ponerle el Dalsi para ponerla al colegio porque querías llegar, porque no sabías, y tu madre además te ha llamado que no se encuentra muy bien y que le gustaría también que la acompañaras a ver al oncólogo porque no se encuentra tal y acaba de salir de una terapia, pues ese día no es el mejor día para tener el mismo nivel en el que el día es cotidiano. Por eso, porque la excelencia es hacer lo mejor que puedas hoy en tu circunstancia. No confundáis, excelente no es el sobresaliente de siempre 10. Somos personas orgánicas, enfermamos, envejecemos, nos cansamos y tenemos otras circunstancias que hacen que hoy, dado la panorámica que tenías, muy bien. Y a lo mejor hoy la excelencia es un 6, mañana es un 8, pasado mañana un 4. Por eso no se puede exigir. Ahora bien, que no se pueda exigir no quiere decir que no se deba reconocer, fomentar y premiar. No todos los profesionales son iguales. Y como hablamos de la ética de la organización y el buen trato
a las personas a las que atendemos, no se puede tratar bien al residente y mal a quien cuida al residente. Y por eso el cuidado del cuidador, el cuidado de los equipos, no únicamente es una cuestión de terapias, de bundling, no es una únicamente cuestión de supervisión, no es una cuestión únicamente también de cuidar al cuidador con mimitos, sino fundamentalmente de reconocerle su diferencia. Dicho a la manera más burda, no es justo que quien mejor trabaja, peor viva. Y que quien trabaja regularín, viva muy bien. Y sabemos perfectamente por qué, que a los que mejor trabajan los cargamos con más trabajo. Y decimos, es que lo hacen muy bien. A mí personalmente, cuando me han dicho, ayer mismo estábamos en un comité y me dice, bueno, ¿nos haces tú un informe? Y digo, hombre, ten piedad de mí, porque siempre me lo cargo yo. Y la respuesta fue, es que lo haces muy bien. Digo, pues empezaré a hacerlo mal, porque me estás tratando muy injustamente. Llevo no sé cuántos informes haciéndolos yo. Bueno, es que claro, cuando tú lo haces o enfocas tal, digo, pero es que no sé si esto es bueno. Hacerlo bien, claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Penalizar la excelencia. Y tú, cuando miras al lado, dices, yo soy tonta. Esto es una cuestión organizativa. Soy muy mala explicando chistes. Espero que el chiste supla mi falta de gracia. ¿Sabes qué diferencia hay entre estar implicado y estar involucrado? En un plato donde hay huevos fritos con bacon, la gallina se implica y el cerdo se involucra. La gallina pone los huevos y se va. Ha hecho lo mínimo. Tú me pides huevo, yo te pongo los huevos y me voy. Y el cerdo, yo reivindico el ibérico, te lo da todo. Te lo da todo, se aprovecha todo de él, te da la vida y tú me lo condenas a la porca miseria. Ahí tenemos un tema organizativo. Con lo cual, yo tengo que hacer deferencia a la diferencia. Igual que con las personas residentes supimos hacer esa atención centrada en la persona, yo tengo que tener políticas de reconocimiento y saber que no te puedo exigir más que los mínimos, pero aquellos excelentes no me quiero perder esa gente, porque son los que me están haciendo excelente la organización. Y eso implica cuidar a esa excelencia y, por tanto, tratar igual a los que son iguales y tratar desigual a los que no lo son. Y eso exige una política de reconocimiento. Claro, y ahora viene la gran pregunta de las organizaciones. ¿Y cómo hago esas políticas de reconocimiento? Pues evaluando el desempeño, viendo quién es de mínimos, y normalmente es de mínimos, quién empieza con los mínimos y luego, como una pendiente resbaladiza, cada vez es menos, y ni a los mínimos me llega. Pero tampoco está la cosa para ir perdiendo gerocultoras, tampoco está la cosa para ir perdiendo profesionales, porque tampoco hay muchos. Y no nos gusta cambiar tanta rotación de profesionales, porque las personas mayores generan vínculos y cuando los has generado, otra vez a cambiarlo es una gran decepción para ellos, porque es como si en su casa estuviera continuamente entrando y saliendo gente y eso genera una sensación de inhóspito. No es buena la alta rotación de profesionales y tenemos muchas, demasiadas. De manera que puedes cuidar más al excelente. ¿Por qué? Porque necesitas que sepa que gracias a él la organización puede tener una cultura ética excelente y no meramente de mínimos. Eso es lo que hace que sobresalgamos en el buen cuidado, no con los mínimos. Pero además, porque para los que sepan que simplemente ponen los huevos y se van, sepan que no es igual. Para los que sean excelentes, no me hagan una metamorfosis kafkiana. Se me transformen en gallinas, cuando ellos querían ser cerdos, en el mejor sentido de la palabra. Y dicen, bueno, pero es que no me compensa. Si yo soy de los que se involucran, pero al final vivo tan mal, me transformo en una gallina a mi pesar, ¿eh? A mi pesar. Yo no quisiera trabajar así, pero cuando hay esta falta de reconocimiento, por eso necesito tener políticas de reconocimiento de valor al profesionalismo. Pero para valorar el profesionalismo tengo que ir más allá de él y saber hacer distinciones. Captar a personas que sepan cuáles son los mínimos decentes para cualquier profesional, pero también que sepan que en esta organización los excelentes profesionales son tratados mejor, porque podrán tener unas mejores políticas de formación,
¿Formación para todo el mundo? No, para quien lo merezca. ¿Y quién lo merece? Quien me la traslada en los cuidados. Quien la aprovecha. Quien me genera conciencia de pertenencia, orgullo de pertenencia. Quien me fideliza. Quien está conmigo y me representa bien allá donde va. Con lo cual, yo necesito tener profesionales que perseveren en la búsqueda de la excelencia, pero ellos solos no lo pueden hacer sin una cultura de la organización. Por tanto, ¿por qué decimos más allá del profesionalismo? Primera, porque el profesionalismo es una condición necesaria, pero hay que ir más allá. ¿Por qué? Porque no me basta con un profesional que haga los mínimos correctos, sino que vaya a la excelencia. Segunda, porque esa excelencia requiere de formación y de reconocimiento de la persona que merece esa formación y esa fidelidad y esa confianza que le permita prosperar en su carrera profesional dentro de la organización, que le confíen y le puedan hacer eso un cargo o pueda hacer una cierta carrera profesional. Sentir que no se desmoraliza siempre haciendo lo mismo o que le encargan determinadas tareas de una cierta responsabilidad que le permite sentirse reconocida. Y para eso hace falta la organización. No me basta únicamente con tener buenos profesionales, los tengo que mantener. Y los tengo que promover. Pero es que además, cuando hablamos de la ética profesional, el criterio de la ética profesional es eso que se llama calidad del servicio. En el ámbito de los cuidados mayores, la calidad del servicio es, en líneas generales, la calidad asistencial, la calidad de los cuidados. Desde la gerocultura a la limpieza de la habitación, a la alimentación, a la logopeda, a la fisioterapeuta, al médico, a la enfermera, trabajadora social, toda esa gente que pasa por allí. También la enfermera o la que hace la manicura. Toda esa gente que entiende la peculiaridad del público al que vosotros atendéis. La calidad es la satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y en justicia. Y aquí me voy a detener otra vez. La calidad no es la satisfacción del cliente. Y eso es importante volverlo a subrayar en el ámbito residencial. Porque hacemos todo lo posible en los entornos residenciales por decir aquello de estáis como en casa. Pero eso no es del todo verdad. Y hay que ser honesto. Y no es del todo verdad porque son casas muy grandes. Y aunque hacemos todo lo posible por imitar a casa, al final, la organización de la casa en una residencia y un centro de día es mucho más complejo que en una casa donde viven 2, 3, 5, pero no unos cuantos más. Y donde la ratio de profesionales es la que es. Hay que hacer mucha pedagogía sobre lo que se puede esperar de un cuidado residencial. Porque la calidad no es la satisfacción del cliente. Quien paga, manda. Porque tenemos dos fenómenos que hay que éticamente saber gestionar. Uno, la persona difícil y la familia difícil, al que le damos la razón no porque la tenga, sino porque es difícil. Aquello de quien no llora no mama. Y al final abdicas y dice, bueno, dáselo para que se calle. Con lo cual, tú cometes una injusticia, porque muchas veces te desautorizan a ti como profesional que ha dicho no, usted no tiene derecho a eso, porque no tiene un privilegio respecto de otros, y tenemos a otras familias, otras personas mucho más educadas, mucho más calladas, que tienen derecho, pero como no lo exigen, entonces no las atendemos o podemos. Ambas cosas, que el paciente difícil, a la residente difícil o a la familia difícil le damos la razón, aunque no la tenga, y a la contraria, que a las personas educadas, silenciosas y demás, como no exigen, podemos ir más rápido, porque eso se llama injusticia. Y eso no es un buen trato. Pero es que, además, hay que educar a esas familias y a las personas a qué se puede esperar de un cuidado residencial. Calidad asistencial, calidad de los cuidados, significa satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y en justicia. ¿Y qué es en verdad? Pues que las personas a las que cuidamos viven allí, pero las personas que trabajamos para que ellas vivan bien, tenemos unos horarios, tenemos unas tareas y no podemos ir cambiando a criterio arbitrario de las exigencias de ellos. Ahora no me quiero duchar, ahora quiero que me cambies el horario, y la atención centrada en la persona es un ideal que es muy bueno, pero también tiene que organizarse, porque eso no es
al criterio totalitario del cliente. Y eso hay que explicarlo muy bien. Y no lo puedes hacer tú sola como profesional, sino que eso es una cuestión de cultura organizativa. Cómo inserta la atención central a la persona en una organización donde hay convenios colectivos, etc. Y esto es mucho más complejo. De manera que educar en verdad qué puedes esperar de mí como logopeda, como gerocultora, como fisioterapeuta, como enfermera, y qué no. Porque de mí no depende eso. Eso es una cuestión organizativa, etc. Pero además, en verdad y en justicia. Es que yo no tengo por qué saber hacer eso, porque eso es un trabajo de fisioterapia y yo no soy eso. O en verdad y en justicia. No puedes cargar a personas haciendo unas tareas no únicamente que por competencia no le corresponden, sino que además está hipercargada con muchísimo trabajo y otras van demasiado ligeras. Y eso es un tema, insistíamos, de justicia. Termino con esta primera parte. ¿Por qué hay que ir más allá del profesionalismo? Porque las personas viven en un entorno organizativo, donde los profesionales tienen que tener un cierto, insisto mucho en la metáfora, aire de familia. Porque tienen que adecuarse al cuidado, mirada atenta de la persona, pero tiene que haber una manera homogénea de tratar, independientemente de quién hace el cuidado. Respetando las idiosincrasias personales de los cuidadores, tiene que haber una cierta homogeneidad, porque si no, hay arbitrariedad. Según quien cuide, se cuida bien o mal, eso es arbitrariedad, eso es injusticia y eso es mal cuidado. Pero a todo eso no tendríamos que olvidar que estamos hablando de la ética. Y la ética no habla únicamente de las problemáticas éticas, de eso que se llaman dilema. Todos los dilemas son problemas éticos, pero no todos los problemas éticos son dilemáticos, porque hay una cierta exageración en que todo se me convierte en dilema. El dilema es que hay dos posibilidades, en el problema hay muchas más posibilidades. La ética va de la búsqueda de la vida buena. Y la búsqueda de la vida buena es una vida justa de felicidad y bienestar. Y eso es imposible sin el cuidado. Pero la nuestra es una sociedad que tiene muy abandonado el cuidado. Lo deja al cuidado de la buena voluntad de la gente. Y eso es lo que intentamos suplir con más allá del profesionalismo. El cuidado requiere organizaciones y cultura. Enseguida veremos, pasaré enseguida al segundo punto, que la cultura exige ética, porque es una reflexión sobre las maneras de ser y hacer. Ethos viene de carácter. De ahí viene ética, ethos, carácter. Pero el carácter no únicamente el buen carácter de la persona que cuida, el carácter también de la organización. Porque tiene que haber una cierta homogeneidad en cómo se trata en esta institución, en esta residencia. Y esta manera de ser y de trabajar tiene que ver con trabajarse a uno mismo. Pero no trabajarse cada uno en su casa desde su peculiaridad, sino cuál es el perfil de profesional que queremos en esta residencia. Y cuando tú haces selección de profesionales y cuando tú haces formación de profesionales, yo tengo que insistir en el modo de ser de mis profesionales en esta organización. Porque quiero un modelo de asistencia, no que cada uno lo haga a su manera, dejadme solo que yo me aclaro. Porque se hace en equipo organizado, que nos pille pensados y organizados. Segunda parte. La ética de la organización, ¿qué es eso? Voy a distinguir 4 éticas, una de las cuales ya ha quedado muy clara. Una ética es la ética profesional, otra ética es la ética personal, otra es la ética cívica y otra y última, que es la que más nos interesa hoy, es la ética de la organización. Todo el mundo tiene su ética personal. Es decir, todo el mundo toma decisiones en su ámbito privado, en el ámbito de su casa, y a partir de allí decide vivir de una determinada manera, desde lo que ella considera correcto e incorrecto. Y aquí el criterio fundamental a partir del cual tú tomas decisiones es eso que se llama calidad de vida, vida buena o felicidad. Y aquí no nos vamos a poner de acuerdo.
Porque hay personas que les gusta vivir de una manera y hay otras que les gusta vivir justo de la forma contraria. Por eso es tan difícil la atención centrada en la persona, porque tú tienes que tener en cuenta la ética personal del residente. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Qué tipo de actividades físicas? ¿Qué quiere hoy? ¿Cuántas veces se quiere duchar? ¿Qué tipo de cremas? ¿Qué tipo de vestimentas? Porque tiene su ética personal. Cuando yo le impongo la mía, estamos haciendo una falta de respeto al imponerle mis valores, con lo cual yo tengo que autocontener mi ética personal porque yo allá no estoy como ética personal, sino desde mi ética profesional, como gerocultora, como fisioterapeuta, como médico. La ética personal es plural, hay muchas maneras de ser feliz y no nos vamos a poner de acuerdo en cuál. Cambia a lo largo de la vida de un individuo y el pluralismo no se debería confundir con el relativismo. Que haya muchas maneras de ser feliz no significa que todas esas maneras valgan y valgan igual. No únicamente el caso obvio de que no vamos a respetar una moral personal del sádico o del pederasta, sino que tampoco vamos a entender mal el respeto a nuestros mayores, porque cuando nuestros mayores son violentos, agresivos, abusadores, machistas, también habrá que educarlos aunque sean mayores, porque no todo vale y no todo vale igual, aunque te digan que lo he hecho toda la vida. Pues aquí no le vamos a permitir hacerlo, porque hay morales, hábitos y costumbres que nosotros tenemos que garantizar que en casa hay una ética cívica. Ética profesional tiene como criterio la calidad de vida. La ética profesional tiene como criterio, yo en tanto que enfermera, yo en tanto que trabajadora social, yo en tanto que gerocultora, tengo un criterio de la calidad, no de mi vida, porque ahora no estoy aquí entrando si me gusta o no me gusta cuidar a esta persona, que cuando las personas son agradecidas, encantadoras y simpáticas, es un placer. Y cuando no, igualmente es un deber continuar cuidándolas. E incluso a veces la hipocresía puede ser una virtud. Que no se te note la simpatía o la antipatía hacia esa familia o hacia esa persona, porque es un profesional autocontener eso. Con lo cual, la ética personal tiene como criterio la calidad de vida, la ética profesional tiene como criterio la calidad asistencial, pero la ética cívica tiene como criterio la dignidad y la justicia. Y esa es la primera ética que nunca deberíamos olvidar. Tratamos con personas, para personas, trabajando con personas siempre, y no nos podemos olvidar el decir buen día, buenas tardes, cómo se encuentra, unos mínimos decentes para cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento. De eso va la ética cívica, la ética mundial. Esa es la primera ética, dentro de la cual están las éticas personales, las éticas profesionales, pero en un entorno residencial donde vosotros trabajáis, en un entorno de centro de día, hay que tener fundamentalmente clara la ética de la organización. Y una organización mafiosa no es ética porque no está al servicio de la ciudadanía, sino que pone el miedo a la ciudadanía. Consigue sus objetivos, ganar dinero, sembrando el pánico y el terror. Esa es una organización muy eficiente en lograr sus objetivos, pero no es una organización buena porque no está al servicio de la ética cívica. Nosotros atendemos el derecho de una persona a ser asistida en sus condiciones de vulnerabilidad, en sus condiciones de dependencia. Y lo hacemos desde una organización. No desde tu ética personal, ni siquiera desde tu ética solamente la profesional. Ellos no te han escogido a ti como profesional y tú tampoco les has escogido a ellos. Ellos han escogido una residencia. Y tú te han escogido para trabajar en esta residencia, con lo cual tiene que haber una calidad total de todos los que trabajan en esa organización. Ahora el criterio de la ética organizativa es eso que venimos llamando Total Quality Management, la gestión de la calidad total. De manera que cuando entramos en una residencia, primero ética cívica, son personas, tienen dignidad y merecen un trato justo. Y el cuidado cuida de eso. El trato justo, atención centrada a la persona, porque tiene dignidad. En segundo lugar, la ética de la organización. ¿Por qué? Porque no son recursos privados míos, porque yo trabajo para una organización, porque esa persona espera de la organización la calidad de todos los que están pasando por allá a lo largo del día, desde las señoras que limpian, desde los informáticos, desde los fisios, desde todos los profesionales. Para que mejor lo entendáis, voy a poner 3 metáforas.
La metáfora del paraguas, la metáfora de la orquesta sinfónica y la metáfora del grupo de jazz. En la metáfora del paraguas tenemos que cuando hay intemperie, y tuvimos una intemperie inmensa cuando tuvimos el lockdown del COVID, pura intemperie fue aquello para las residencias y todavía hay secuelas de aquello. Siempre os doy las gracias por lo que hicisteis, porque se reconoció muchísimo a los profesionales asistenciales y no suficientemente a los profesionales sociales y de residencias. Y los que supimos cómo lo hicisteis y lo que hicisteis, merecíais tanto reconocimiento que no tuvisteis como tuvieron los sanitarios. Y es de justicia también hacerlo público. Este es simplemente mi pequeño gesto en gratitud a vosotros por aquellos años. Estamos en una pantalla abierta que es un paraguas, que cuando llega la intemperie de la vejez, de la dependencia, de no poder ya vivir independiente en mi casa, de no querer cargar a mis familias con los cuidados que requiere, todos los perfiles varios que tenemos en las residencias, la pantalla protectora es una pantalla hospitalaria que es la ética cívica, dignidad y justicia. No dejamos a nuestros mayores a la intemperie. Y no hacemos residencias como las que ellos pensaban, que eran aquellos hospicios, aquellos asilos, fijaos cómo les llamaban. No, hacemos residencias dignas en que el cuidado y la atención de la persona esté, pero desde la justicia y la dignidad. Y dentro de ese paraguas están las personas atendidas que vienen con sus familias y los profesionales. Pero para que esa pantalla se sostenga y si viene una ventolera como COVID, sepamos responder, hace falta un eje bueno, un eje metálico, resiliente, para que aumente la estructura si haga falta o se habitúe a otras necesidades, a otros programas, dadas las nuevas necesidades. Y esa es la ética de la organización. Y a nosotras, la mayoría de nosotras, nos han educado clarísimamente en la ética personal. Nos han educado también bastante en la ética profesional. No tanto en la ética cívica de los mínimos decentes, pero casi nada en la ética de la organización. ¿Y qué es eso de la ética de la organización? Ese eje protector que garantiza que tú puedas ejercer tu profesión, que pone los horarios, que pone un presupuesto, que pone un organigrama, que pone unas delegaciones y que dice cuál es la manera de hacer en esta casa. Segunda metáfora, la orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica no es buena porque tenga magníficos virtuosos de su instrumento musical. La palabra excelencia viene de arete, que significa virtud en latín. Y la única acepción que queda de la palabra es el virtuoso de un instrumento musical. Tú puedes ser un magnífico profesional, ética profesional. Eres un excelente profesional, un virtuoso de tu profesión. Pero tú no tienes una orquesta sinfónica que suene bien simplemente sumando virtuosos. Hay que saber qué partitura tocamos, hay que hacer ensayos, hay que ver que el público nos está cambiando, que nos vienen más demenciados, que nos vienen más dependientes, que nos vienen más exigentes, menos conscientes de lo que es un entorno residencial. Y hay que hacer una pedagogía social, hay que hacer una previa, hay que hacer una preparación para que vengan con las expectativas adecuadas. Y tú te encuentras que eso también depende de qué han hecho los que han hecho el preingreso, cómo han hecho la habituación, cómo van poco a poco las familias sabiendo qué cosas pueden pedir y qué cosas no. Y esta es una orquesta sinfónica. ¿Cuál es la partitura? Dime cuál es la partitura. Y hacemos ensayos generales. Y el público me va cambiando. Y cuando teníamos una organización que nos iba muy bien, ahora tenemos que poner un programa nuevo, tenemos que poner tal, porque nos llegan con más demencias, con más deterioro cognitivo y hay que hacer los cambios en los programas porque eso que nos hacían a los 5 días ya no me hace ese taller, con lo cual tengo que reubicar ese taller. Ahora resulta que me iban todos a la piscina, pero ahora se me han constipado todos y tengo contratado el autobús y demás y no me empeñaré en que tengo que ir a la piscina porque está el autobús. Estén enfermos o no, que a veces hacemos estas barbaridades de las personas se adecúan a la dinámica de la residencia porque ahora tenemos todo contratado, ¿no? Por eso es importante no únicamente una orquesta sinfónica que vamos todos a la una y sabemos que estamos tocando y hay ensayos generales, sino que también es importante que haya grupos de jazz. ¿Y por qué se caracterizan los grupos de jazz? Porque improvisan. Improvisan. La vida es indisponible. No se puede controlar todo y tenerlo todo por Excel y todo protocolarizado.
Y a veces hay que saber cuándo los protocolos no pueden servir porque tenemos a la persona, cuándo no puedo hacer ese programa porque... Con lo cual, el grupo de jazz lo que hace es mira al equipo, no va por libre, ¿eh? No es un freerider que va por libre, porque estás en una organización. Lo que tú hagas, pieza que tú muevas, se mueve todo el entorno residencial, porque es un organismo, es una organización. Se tiene que coordinar. El grupo de jazz mira a sus compañeros, saben cada uno qué domina, saben cada uno qué maneja, conocen perfectamente el local donde están, a qué público se dirigen y se adecúan de la mejor manera a ese público, pero no lo hacen solos. Pero para que el grupo de jazz funcione necesita que la organización les confíe en que puedan improvisar sin que se vayan a penalizarles, ¿no? Y como lo más previsible es que haya imprevistos, es muy importante que no me empoderes mucho a una persona que va por libre, sino que me empoderes a equipos que cuando tienen que tomar decisiones complejas o complicadas, porque así no funciona la cosa, se sientan respaldados por su organización. Bien, pues en esa ética organizativa, nosotros tenemos que tener muy claro que no es fácil gestionar las 4 éticas. Todo el mundo entra con las 4 éticas a la residencia. Uno no se deja su ética personal fuera de la residencia. Entras toda tú, con tu ética personal, con tu ética profesional, con la ética de la organización donde tú trabajas y con la ética cívica al servicio de las personas que tienen todas dignidad. Pero ¿cuál hay que priorizar? Y yo he dicho, la ética cívica. Y en segundo lugar, la ética de la organización. Pero eso significa que yo tengo clara cuál es la ética de la organización. Me lo tiene que explicar. ¿Y cómo se explica eso? Pues enseñándome a gestionar los conflictos de intereses. ¿Qué es un conflicto de interés? Cuando yo priorizo mi ética personal y profesional por encima de la cívica y la organizativa. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando yo hago mi trabajo como a mí me va mejor, desde mi ética profesional y desde mi ética personal, desconociendo el criterio de la atención centrada a la persona, lo que le va mejor a la persona y desconociendo lo que la organización espera de mí. Pero ¿cómo saber lo que la organización espera de mí? Pues nos tenemos que parar, sentar y comentarnos algunas preguntas. Si la calidad total de la organización es satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y justicia, yo tengo que preguntarme estas 3 preguntas de la calidad a distintos frentes. Yo puedo preguntarle a la persona a la que atiendo, ¿qué espera usted de mí, señora María? Como su gerocultora, como su enfermera, como su trabajadora social, y a mí me gusta que lo espere, porque tengo que hacer pedagogía social. ¿Qué espera de mí, señora María? Y a mí no me gusta que lo espere, porque yo tengo otras señoras Marías y tengo que atenderlas a todas por igual. Tengo deferencia a la diferencia, pero hay un mínimo de justicia. Tengo más personas a las que atender. Y la más interesante, ¿qué no espera de mí? Porque tengo conocimientos y sé lo que es bueno. ¿Qué no espera de mí? Y a mí me gustaría que usted esperara. Y con eso genero una relación fundamental de confianza y de educación de expectativas adecuadas de lo que se puede esperar de un profesional. ¿Vale? Pero, ¿y a nivel de organización? Yo, como profesional, también tengo que preguntarme respecto a quién reporto, a mi supervisora o a la jefa de servicio, a la responsable de mi unidad, ¿qué esperas de mí? Y a mí me gusta que lo esperes. ¿Qué esperas de mí? Y a mí no me gusta que lo esperes. Aquí ya hace falta mucho coraje para poder decir, a mí me parece que eso no me corresponde. A mí me parece que eso no debieras esperarlo de mí. Yo entiendo que haya unas bajas, que haya no sé qué, no sé cuántos, pero yo no te puedo continuamente suplir así porque llevo tantos días y llega un momento en que yo me equivocaré porque no estoy descansando, Y la más interesante, porque nos formamos, porque leemos, porque queremos crecer, porque queremos mejorar nuestras prácticas profesionales, la más interesante es la tercera. ¿Qué no esperas de mí y a mí me gustaría que esperaras?
porque me he formado, porque he hecho un curso, porque me he dado cuenta que este grupo de personas podríamos hacer esto, que creo que eso nos iría muy bien y yo me podría preocupar. Y no esperan de mí que participe en esa toma de decisiones. Claro, como la calidad es la satisfacción de expectativas fundamentadas en verdad y en justicia, tan importante es que estén satisfechas las personas residentes y sus familias como que estén satisfechas las profesionales que tienen que dar satisfacción a esas familias. Porque donde no hay, nada florece. Con lo cual, por coherencia, yo tengo que hacerle esas preguntas a la calidad también a los profesionales. Pero es que la ética de la organización, además, tiene que saber gestionar conflictos de intereses. ¿Cuándo hay conflictos de intereses? Cuando alguien está priorizando su ética personal o profesional por encima de la ética cívica y organizativa. Se está poniendo unos cuidados y unos horarios que no son los que mejor le van a la persona o al equipo, sino solamente a ella. Y a eso hay que poder decir, estás priorizando tu ética personal y profesional por encima de la organización. Claro, pero para tener esta conciencia de pertenencia a una organización, para tener ese orgullo de pertenencia a una organización, la organización tiene que presentarme sus consignas, tiene que decirme qué espera de mí y tiene que escuchar si a mí me parece bien o no, y eso implica un nivel de confianza en hablar de qué calidad hay en nuestra organización. La ética, por tanto, de la organización requiere de comités de ética. Ahora hablaremos de eso. Pero en los comités de ética se hace formación en bioética. En los comités de ética se detectan buenas prácticas y una buena práctica es detectar las malas. Y una mala práctica es aquella no únicamente negligente, sino aquella ineficiente, aquella mecánica que hacemos porque nos sale bien, pero no se ve la necesidad para las personas atendidas. Estamos muy contentas nosotros de hacerlo, pero las personas atendidas no siempre están tan contentas, entre otras cosas porque a lo mejor a determinadas personas les gustaba hacer aquello, pero nos está llegando otro perfil de personas con otras necesidades, con otros intereses, que los mayores de hoy no son los mayores de hace 10 años. Las nuevas dependencias de personas más jóvenes no son las personas tan mayores que estábamos atendiendo. Los perfiles de las personas atendidas en los centros residenciales va a ir cambiando, como nuestra sociedad acelerada, muy rápidamente. Y yo me tengo que adaptar a nuevos programas, de manera que es fundamental detectar carencias, obsolescencias, ineficiencias y proponer las nuevas maneras de hacer. Para eso también se requiere consulta de casos, claro. A veces tú ves que tu compañera hace A y yo hago B. Y una tercera hace no A y la persona es la misma. Yo lo hago así. Entonces la pregunta es, ¿y cómo quiere que se haga esa persona? La persona no quiere que se haga de ninguna de las maneras y se tiene que hacer. Pero yo tengo que ducharla, tengo que hacerle los cambios posturales, tengo que cambiarle tal, tengo que ponerle estos medicamentos y la persona no quiere. Bueno, yo tengo que ver qué tipo de consentimiento informado, qué tipo de persuasión, qué tipo de tranquilidad, qué tipo de contención, pero lo que no puedo hacer es que haya 3 maneras de hacerlo. Tiene que haber una cierta manera homogénea para no caer en tanta arbitrariedad. Y eso quiere decir que tiene que haber A1, A2, A3, pero no A, B, C o no C. Y eso exige pensar cuál es el mejor modo y hacer transferencia de conocimientos. Para eso la organización tiene que evaluar qué tipo de informes hacemos, qué tipo de cuidados hacemos, qué tipo de limpiezas hacemos, qué tipo de alimentación hacemos y vemos cómo podemos delegar eso en determinadas asistentes. Va a venir para quedarse la inteligencia artificial mediante robótica asistencial. Va a venir para quedarse. Y la tecnología no es neutra, nunca. Media, intermedia, cambia el tipo de relaciones, cambia las maneras de trabajar. Pero siempre tiene que estar bajo nuestro control. Tenemos que saber cuándo dar un brazo mecánico que dé alimentos me puede permitir la nutrición, y mucho mejor que si lo hiciera una persona. Pero el acto de nutrirse es solamente un acto bioquímico. Ingerir el bolo, pero el acto de comer es
conversación, es compañía, y a lo mejor decidimos que la gerocultora va a estar estando allá, va a usar el brazo que le dé de comer, pero va a estar estando allá garantizando una presencia humana y no la soledad y la frialdad de que un brazo te dé de comer para ganar en eficiencia. Es muy importante saber qué tipo de tareas delegaremos bien y qué tipo de tareas no podremos delegar, porque el contacto humano es lo que va a ser el lujo. Es lo que va a ser el lujo, porque todo va a poderse mecanizar, pero a un precio. Y el contacto humano, el vínculo humano, eso es lo que sabemos está siendo cada vez más necesitado en una sociedad que está muy enferma de soledad no deseada. De soledad no deseada. Vamos ahora sí a entender que los comités de ética hacen formación, consultan casos que no sabemos cómo resolver, dinamizan la detección de buenas prácticas, las fomentan, pero la cultura ética no depende solo de tener un comité de ética asistencial. La cultura ética es algo mucho más complejo y más extenso. Tiene que ver con la ética de la organización, pero se concreta en los siguientes elementos. Vamos a la última parte ya, hacia una cultura ética. Porque cuando la tenemos nos cambia el tiempo y hay que ir regenerando. Esto de la cultura viene de agricultura. Tiene que ver con el cultivo. Tiene que ver con el cultivo. Y el cultivo tiene que ver con, tengo una tierra, que es la que es, que tengo que abonar, y no cuando yo quiera, tengo que podar y no cuando yo quiera, sino que hay unos ciclos estacionales, tengo que atender al medio ambiente. Hago la metáfora de la agricultura para que se entienda esto de la cultura. La cultura requiere cultivo, requiere cuidado, atención al medio ambiente, a las relaciones y a los ritmos vitales, a los ciclos, primavera, verano, ahora se ha avanzado, ahora no se ha avanzado. Esto no es mecánico, esto es orgánico. De manera que tendremos que gestionar la complejidad. Son culturas complejas, porque atendemos a personas que tienen su ética personal, que va cambiando conforme va cambiando su nivel de dependencia, que tienen familias que van más o menos haciendo su duelo de que las personas vayan o bien recuperando su estabilidad o bien perdiendo capacidades, y tengo la ética personal de la familia, la ética personal de la persona, todo eso cambiando, somos nosotros como ética personal los profesionales, la ética profesional del profesional, pero la ética de la organización me ayuda a conciliarlo todo de la manera más armónica posible. Y eso exige que compartamos una manera de ser, de estar, de trabajar y de trabajarnos. Eso de yo soy así y trabajo así, no basta. Hay que ir más allá de eso. Porque si tú eres una persona muy iracunda o muy alegre y que entras a las habitaciones cantando, alegrando el día, y la persona no le gusta que entres así, a bocajarro, cantando, y pues la persona te va a decir, oiga, está muy bien que usted esté tan alegre, pero me incomoda que usted venga tan alegre. Me incomoda porque yo estoy con mi duelo, estoy con mi proceso y a mí me intimida. Y entre intimar e intimidar hay una sílaba de diferencia y un mundo de violencia. Con lo cual necesito que me acompañen a entender los modos de hacer, de trabajar en esta residencia, que no solamente son técnicas, cómo se hace el cuidado, cómo se hace el cambio, cómo se hacen... Son técnicas, es también maneras de ser y estar, carácter. Y no se trata de que tú abandones tu carácter, sino que lo ajustes a lo que se espera de ti en una residencia. ¿Qué hacemos con los gritos? ¿Qué hacemos con los malos gestos? ¿Qué hacemos con las estrés? ¿Qué hacemos con las malas maneras de contestar a un compañero, de no saludar? ¿Cómo gestionamos los problemas interprofesionales? Con las familias. Tenemos muchos problemas con las familias, porque a veces nos desacredita nuestra autoridad, competencia en la profesión. Le dices, es que esto nos ha dicho la fisioterapeuta, nos ha dicho el médico que esto así le está haciendo daño, y ellos que saben mejor que nadie lo que le conviene a su persona, ¿no? Pero claro, es que usted le trae esta alimentación, luego la tengo descompuesta y me toca cuidarla a mí, se me deshidrata. Sean ustedes sensatos, si quieren realmente a su familia, confíen en los que saben del tema, ¿no?
Y esta manera de ser, de estar, de trabajar y de trabajarnos, el carácter desde una perspectiva más o menos unitaria, aquí nadie grita, aquí más o menos tiene su carácter, pero hay unas maneras homogéneas de hacer, tiene como objetivo generar con las personas residentes y sus familias vínculos, porque sin confianza no se hace nada, generar capacidades. Quieren que nuestros mayores no pierdan más capacidades, sino que en la medida de lo posible las mantengamos e incluso creemos bienestar físico, bienestar mental. Generamos vínculos, generamos capacidades y estabilizamos. Cuando digo que estabilizamos, ¿qué quiere decir? No únicamente que clínicamente estabilizamos, sino que después de que hay que hacer ese proceso de ingresar en una residencia, toda esta angustia de, bueno, va a querer ir, no va a querer ir, se va a querer acomodar, las malas vivencias que no siempre son compartidas, pero algunos tienen malas vivencias de soy una mala hija, de que la he llevado a la residencia y eso que acompañáis también a la familia. Es muy importante estabilizar entornos. Es fundamental que en una residencia se respire un ambiente de serenidad, de seniority, de sensatez. Todo eso viene de senectud, senior, sensibilidad, sensatez. Que se respire una calma. Y a veces la calma es chicha, porque hay mucha gente que tienes que intervenir, ¿verdad? Pero que se respire un sosiego, una calma. Que las personas no vean el estrés que está. Y eso es muy difícil, porque a veces vivimos una sociedad muy impaciente, muy estresada. Generamos estabilidad. 2, generamos capacidades. Esa persona que no podía mover, ahora consigue mover. Esa persona que no podía ponerse de pie, que se compulsionaba mucho o era muy compulsiva, cada vez la tenemos más contenida. Esa persona que no se relacionaba, la tenemos más relacionada. Esa persona que tenía pánico al agua, ahora conseguimos que se esté duchando y está viniendo a jugar al parchís o se anima a participar en el club del bingo o lo que hagáis en las residencias. Lo que me interesaba es generamos capacidades, generamos estabilidades y por eso generamos vínculos. Pero hay vínculos patológicos. Un vínculo es patológico cuando descapacita, cuando venía pudiéndose vestir sola, cuando venía caminando sola y ahora, porque queremos ir muy rápidas, porque queremos que no tenemos la paciencia de que la persona va muy lenta y demás, ya la he visto yo, ya le pongo yo todo y en ese acto de vamos rápidos, tú estás estresando a la persona. Me la estás tensionando en un hábito cotidiano que debería generar calma. Me la estás descapacitando. Ese vínculo es patológico. Pero también es patológico cuando te quiere a ti, solo a ti. Y el día que tú no estás, el día que estás de vacaciones o estés de baja, se pone de morros porque la has traicionado. No, tiene que saber que nosotros trabajamos aquí y que tiene que respetar que lo va a hacer igual que yo, porque hay un cierto aire de familia. Para eso nos va a hacer falta tener códigos de valores. Los códigos de valores de las organizaciones nos recuerdan cuáles son las misiones, a qué nos dedicamos en esta residencia, cuáles son las visiones y por qué valores nos queremos caracterizar. ¿Qué son los valores ideales? Que están allá, el trato atento, la dignidad, la generosidad, pero se encarnan, se incorporan en hábitos y costumbres, en cuál es la manera habitual de tratar aquí. Esa cultura ética se cultiva con protocolos de bienvenida, protocolos para gestionar momentos de violencia, cómo gestionamos para que no tengamos que contener, cómo gestionamos los alimentos con espesantes para que la persona no tenga ese rechazo, cómo gestionamos que estén dispuestos a gestionar el riesgo de morir atragantado porque se empeñan en comer sin espesantes. ¿Cómo convencemos de si vale la pena poner una sonda, si para que se la quite la tenemos que ligar? Y le ponemos una sonda para alimentarla y la alimentamos para tenerla ligada, porque si no la ligamos se quita la sonda. Esas cosas que pasaban, que cada vez más hemos hecho mejor transferencia de conocimiento bioético y hemos dicho cuándo hay que saber decir no, ya no vale la pena.
Cómo acompañar a las familias cuando quieren de todas, que vuelva a ingresar en el hospital, que vuelva a tal, y tú dices, pero si no hace falta, si estamos en final de vida, mejor que esté acompañado, nosotros lo podemos hacer aquí, se va a morir en un sitio inhóspito, aunque sea hospitalario, se llama hospital, pero aquí es su casa, está en su jardín, está en su habitación. Por tanto, podemos acompañarlos a que el momento sea de un final de vida agradable para ella, la persona que se está yendo, para todos nosotros. Y eso significa protocolos de bienvenida, protocolos de final de vida, que haya un aire de familia, una partitura, que todo el mundo cuando llega sepa cómo se hace aquí para hacerlo bien. Eso significa también que habrá que hacer comités, auditorías éticas. ¿Lo que hacemos es coherente con nuestros valores? ¿Qué cosas sí? Incentívalas, qué cosas no. Y esto es mucho más que la compliance. ¿Cuáles son los riesgos penales? La manía que nos ha dado con los datos personales. Es una obsesión con las fotos. ¿Dónde cuelgan las fotos? Que ese dato se lo podemos dar o no se lo podemos dar. Que ha llevado una persona por teléfono preguntando tal, y es esa, ¿qué información le has dado? Y tenemos una obsesión con la privacidad de los datos cuando nos tendría que preocupar mucho más la historia de las personas, qué consideran ellas de intimidad y qué consideran ellas de interioridad. Y eso es una cuestión cultural. Hay personas que su pudor físico hace que eso, que cuando estés bañándola, duchándola, las puertas, ¿cómo están? Si están abiertas, cerradas, quién pasa por allí y te saluda, oye, esa persona no me importa, pase, pase, no me importa. Y hay gente que es más exhibicionista, por decirlo así, otras que son mucho más recatadas. Y tú no lo sabes, tienes que preguntarle, ¿le parece bien que entre esta persona? O mira, está esta estudiante en prácticas, que está haciendo una visita, ¿le importa? Hay que pedir permiso, porque entre intimar e intimidar, lo repito, hay una sílaba de diferencia. Y a esta persona hoy pues no le apetecía, no me apetecía que entrara esa persona, pues ¿puedo entrar? Esto es muy bonito porque hay culturas latinoamericanas que tienen la pregunta del permiso. Y lo dicen muy bonito, lo hacéis muy bonito. Nosotros aquí hemos pedido permiso. ¿No? Pedir permiso y pedir perdón. Y es fundamental que haya auditorías éticas para ver cómo hacemos los cuidados, pero no desde una Foucaultiana vigilancia y control, que tú tienes miedo de no lo estoy haciendo bien, me están controlando, ha venido la inspectora. No hacemos las auditorías éticas para controlarte, perseguirte, sino para ver cómo podríamos ayudarte para que lo hagas mejor, reconociéndote que lo haces muy bien. Para decir, oye, hemos visto que lo haces de manera estupenda, ¿te importaría hacer una práctica con tus compañeras? Porque es una manera muy correcta de hacerlo y lo haces muy ágilmente y te están reconociendo esa buena práctica. Hacemos auditorías éticas para conocer las buenas prácticas y las mejoras. Y va más allá del compliance, riesgos penales. ¿Qué son los riesgos penales? Bueno, pues el tema de los tratos, quién accedió a la historia, temas de qué tipo de regalos hacen las personas mayores a sus gerocultoras, que no haya este abuso dentro de ciertas relaciones en los que, bueno, nos puede pasar que la persona en su inconsciencia o en su clara voluntad te ha dado todas sus joyas. Nos ha pasado muchas veces que nos han consultado, esa persona está muy agradecida con la trabajadora social y con la enfermera y en plena conciencia redactó una carta diciendo yo en plena conciencia de tal, estoy muy agradecida y quiero darle estas pendientes y este collar a esta persona. Claro, y ellas consideraron que no había ningún conflicto de interés porque era su voluntad, pero vino la familia diciendo que la estáis persuadiendo, que la estáis disuadiendo, y aquí yo dije, ¿y la ética y la cultura de la organización cuál es? ¿Se permiten o no se permiten aceptar esos regalos? No te lo dejes a la buena voluntad del profesional, porque el profesional que aceptó aquellos regalos no era una persona que estaba ahí, se ofendió cuando dije, me está diciendo que yo... Y además se los había hecho grabar con el nombre de la trabajadora social, ¿sabes? Yo no quería para nada quedarme, pero a lo mejor la organización dice, nosotros no aceptamos estos regalos, nuestro deber es cuidar, aceptamos regalos, ¿qué tipo de regalos? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto es de agradecidos? Ser bien nacidos, ser agradecidos. Y la persona quiere estar agradecida contigo. No aceptamos regalos. Bueno, te lo envío a tu casa porque... Y empezamos a hacer cosas raras. La cortesía y la gratitud también forma parte de la cultura de una organización. No se puede ser agradecido. O fomentemos una manera de estar agradecidos. Haga usted cartas, nos escribe, puede ser cositas pequeñas, no puede exceder de tantos. Y hacemos una política
de regalos, de gratitud. Pero no que puedan pensar mal las familias que les estamos persuadiendo para que les hagan regalitos de este tipo. Y, por supuesto, también es fundamental que sea una cultura abierta a que vengan alguien de fuera y nos digan, oye, pues esto lo estáis haciendo muy bien, pero esto podéis mejorarlo de esta manera, esta otra. Eso significa que una organización tiene que pensar qué tipo de organización quiere ser, cuál quiere que sea su identidad. Y voy terminando. Tiene que preguntar a las personas a las que atiende y sus familias, a los proveedores y dentro, a los profesionales con quien trabaja, ¿qué dicen que somos esta organización? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Cómo se trabaja en esta residencia? ¿Qué dicen de nosotros? Es decir, ¿qué imagen damos? Segunda, la organización también tiene que pensar quiénes decimos que somos, nuestros valores, nuestros protocolos, publicidad. Y la identidad, el ethos, quiénes de verdad somos. Y somos nuestras relaciones. Somos lo que decimos que somos y lo que dicen de nosotros. Y si no hay coherencia, si nosotros estamos encantados de conocernos, porque aquí lo hacemos muy bien, en un narcisismo autocomplaciente, vamos a cerrarnos en banda y vamos a estar de una autocomplacencia que somos los mejores, que somos el número uno y no vamos a estar a la altura de las nuevas circunstancias. Y no nos vamos a enriquecer de las novedades que puedan venir de dentro o de fuera. Si nosotros estamos encantados de conocernos, pero no nos dicen quienes trabajan con nosotros lo mismo, ni nos dicen para quienes trabajamos lo mismo, no hay coherencia entre lo que nosotros decimos que somos, lo que realmente somos y cómo nos ven, tiene que haber una coherencia. Y eso es lo que he intentado explicaros, que es esa cultura, que es un continuo cuidado del ambiente. La vida en la residencia. La cotidiana, la ordinaria, no la traca valenciana de un día que hacemos la fiesta de la primavera. Allá como se vive cada día, todos los que allí viven y trabajan. Cómo vamos de conciencia de pertenencia, de orgullo de pertenencia, además, desde el profesionalismo, de conciencia de servicio. Solamente vamos a sentirnos parte de una residencia, sabernos parte de una residencia y ser parte si nos consideramos que nos tienen en cuenta, que yo valgo y que me valoran, que ellos valen y que son valorados. Eso es lo que genera un hogar, eso es lo que genera una casa. El humano no es animal de intemperie nunca, ni allá donde vive ni allá donde trabaja. Los cuidados implican raíces, que la gente se sienta como en casa, arraigada. Implica proyectar una vida tranquilita el tiempo que me queda y, por tanto, que puedan desplegar sus alas, incluso al final de la vida, pero también los profesionales. No vamos a poder generar esa conciencia de pertenencia, esa conciencia de raíces en las residencias si las personas que las atendemos no las tenemos y estamos a la que saltamos y estamos pensando en cuánto me voy, en cuanto pueda. Decía Rilke, solo donde tú estás hay un lugar. Cuando el tú no le reconoce como un yo que sabe de su necesidad, pero al mismo tiempo de su autonomía, pero al mismo tiempo de su dignidad, la persona se descoloca. Y no hay cosa más, digamos, triste que una soledad no deseada en un entorno inhóspito. Hay que invertir en recursos morales. Con los recursos morales, la confianza, el respeto, la dignidad, la generosidad, el cuidado, cuanto más inviertes, más tienes. Con los recursos económicos y con los recursos ecológicos, cuantos más gastas, menos te quedan. A los recursos morales pasa lo contrario. Cuanto más inviertes y más gastas, más se generan, porque has cuidado eso que hemos venido a llamar la cultura de la organización. Muchas gracias por vuestra atención.
No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Alguien que quiera? Sí. Bueno. Ok. Agustín por aquí, médico de Amavir Colmenar. A medida que daba su discurso, iba haciendo interrogantes y se iba dando las respuestas. Sí, hubo un momento en que dije, bueno, ¿qué pasa ahora con el rechazo involuntario por procesos degenerativos? Y se dio la respuesta. Pero hay una pregunta que me quedó al final, que es la ética. Usted habla de una auditoría ética, una ética organizacional, pero nosotros respondemos a veces a una auditoría administrativa que nos quita tiempo, nos quita ese recurso ético de atención, en la utopía que usted mencionó también, de atención a la persona o dirigido a la persona con toda su proceso cultural. Un proceso cultural que comienza con que el alimento es la vida, pero sabemos que al final eso, como usted misma también lo expresó, no va a solucionarse con una sonda nasogástrica ni con una PEC abdominal. Entonces, ¿a quién responde esa ética organizacional y esa relación? ¿Cómo puede no reflejarse en un quitar en ese tiempo en lo administrativo? Porque a veces llega la auditoría y si no está lleno todo este cuadrante, esto aquí, porque no hay una respuesta en función a eso. Bien. El otro día leí un artículo que se llamaba La burocracia del cuidado. Y decía que no deberíamos dilematizar o burocracia o no burocracia. O sea, nosotros tenemos que rendir cuentas públicamente de lo que hacemos, máximo cuando nos delegan la responsabilidad de personas muy vulnerables. Con lo cual, el tema no es o me dedico a tratar a las personas o me dedico a rellenar los Excel para pasar las auditorías de cuentas, y sin la cual no me dejan abrir la residencia. Por lo tanto, era muy pertinente eso. Yo creo que hay que buscar la idoneidad y la proporcionalidad. Es decir, no puede ser que, precisamente porque estoy tan ocupada llenando los procesos administrativos, no haga la parte ética. Con lo cual, ahí tengo que poner mucho grupo de jazz y mucho ingenio en cómo cubro los expedientes administrativos para, efectivamente, porque la auditoría la pasemos y allá todo está transparente y todo está claro, pero que sea un tiempo prudencial para que el máximo tiempo se dedique a esta. Y eso es una cuestión organizativa muy importante. Y en este momento no lo estamos sabiendo gestionar bien. Porque tiene usted toda razón. La burocracia se come mucho y cuando falta un poquito de tiempo, pues esto lo hacemos para la ética. Precisamente porque por eso estamos hablando de esto. Y por eso yo he puesto a cosa hecha el concepto de auditoría ética. Para que nos tomamos tan en serio el hacer una revista de cómo va la residencia cuando nos va muy bien desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista de lo que es vocacional, no tanto. Y eso, insisto, hay que encontrar la proporcionalidad y la idoneidad de las energías que dedicamos a eso, para que no sea tan desproporcional los tiempos dedicados a una cosa y a otra, que además generan malestar en la cultura, porque nadie quiere dedicarse a la burocracia. Bueno, yo lo primero que quiero es, Begoña, darte la enhorabuena o las gracias porque me han encantado las metáforas. Me parece muy, muy pedagógico hacerlo así. Y seré breve. Cuando has comentado que nos tenemos que adaptar a los nuevos tipos de usuarios, porque a veces son más jóvenes, porque el Alzheimer entra antes. Yo soy docente sociosanitario, soy trabajadora social, me dedico a impartir los certificados de profesionalidad. Ya no se dice joreocultor, ahora es técnico sociosanitario. Introduzco, aunque la Comunidad de Madrid no lo contempla, yo introduzco la visión de la diversidad sexual
y a través de una asociación que me hacen la ayuda, damos charlas a los alumnos sobre la diversidad sexual, porque cada vez más en centros de mayores, residencias, se atienden a personas transexuales, con otro tipo, y los sociosanitarios no están preparados al abrir un absorbente y encontrarse otro tipo que no se esperaban, conforme el nombre de la persona. Pienso que si queremos igualdad ética deberemos de incluir a todas las personas. Sí, con las personas mayores hay una serie de tópicos que vosotros en las residencias habéis abordado bien, ¿no? Y normalmente pues, el tema de las contenciones, yo creo que este tema ya lo tenemos bastante más resuelto y mejor. También el tema del infantilismo, también las asociaciones de familiares que participan y de ellos en las asambleas de participación en las residencias, vamos mejorando. Pero en el tema de la sexualidad y mayores todavía queda mucho por hacer y a nosotros, a los comités de ética de Cataluña, nos llegan bastantes casos del tema sobre todo de personas deterioradas cognitivamente, en que son matrimonios en que el esposo continúa queriendo tener relaciones con su esposa, pero ellos consideran que la esposa no consiente, hay agresión física, porque la mujer, y esto lo descubre la persona que hace las limpiezas, descubre que la señora está herida, que está incomodada, las revisiones ginecológicas también lo detectan, y el marido dice que, bueno, que él tiene una mentalidad de toda su vida, que es su mujer, es su propiedad privada, y que toda la vida ha sido así y que él también está en un duelo, él también está en un duelo y quiere normalizar más lo que pueda su vida, pero efectivamente había que intervenir. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿se lo decimos a las hijas o no? Y desde cuándo la intimidad de los padres tiene que preguntar a la hija qué hace la hija aquí, pero se encontraban las profesionales allá diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Les tenemos que poner en una habitación separadas cuando ellos quieren dormir juntos? Son temas muy complejos y hay que ver caso por caso, pero efectivamente hay que poner límites. Es decir, magnífico que les formemos a las personas con los propios prejuicios sobre las orientaciones sexuales y demás, pero también hay que poner límites en qué sitio sí, en qué sitio no, con quién sí y con quién no, porque el otro caso extremo, que también entro en casuística, es la persona mayor, la pareja que están ambas ingresadas, el matrimonio mayor que están ambos ingresados, pero como ella ya está cada vez más deteriorada, pues el marido se ha buscado una novia, ¿no? Y la novia y él cuidan a la señora y la señora, la inteligencia emocional, pues tampoco la tiene tan deteriorada y se da cuenta de que aquí pasa algo y está incómoda y está violenta. Entonces, claro, bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir que el poliamor a la tercera edad no funciona? Pero también hay que ver cómo yo medio allá. Y para terminar, no es de residencia, pero fue el caso en un comité de ética de Euskadi, una persona que vive en una casa del ayuntamiento donde allá él tiene consumo de prostitución, ¿no? Entonces, claro, hago la metáfora o la comparación de en una casa pública entran mujeres públicas. Entonces dice, bueno, es que si fuera su casa, yo desde la autonomía de la persona, ¿quién soy yo para decir qué tipo de prácticas puede hacer uno en su casa? Claro, pero la trabajadora decía, pero es que no es su casa, porque es una casa del ayuntamiento en el que él vive. Y yo le decía, bueno, ¿es su casa o no es su casa? Sí, ¿puede hacer lo que quiera? No. ¿Tiene que tener cuidado de? Sí, y ahí teníamos el Departamento de Igualdad diciendo que la prostitución se tiene que erradicar y que si esa persona estaba en su casa particular podía hacer lo que quisiera porque no podemos entrar. Pero el ayuntamiento es cómplice, si sabiendo que allá se practica la prostitución, que se permite que esa persona use la prostitución. Digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues que se vaya a un hotel. ¿Y quién se le pagará el hotel? Porque, claro, son personas... y eso nos pasa en las residencias. En las residencias pasa que hay personas que quieren hacer tener una experiencia sexual y se pagan con su dinero a personas que vengan a hacerle ese servicio. Entonces, claro, ahí entra la cuestión de la ética cívica, que no sé cómo vamos a resolver. Prostitución sí, prostitución no. Y la mayoría de residentes dicen, yo a esta altura de la vida de ellos no voy a ponerme a cambiar a la gente. Claro, y dices, ¿y cuándo sí que vas a poner a cambiar a la gente? ¿Cuándo sí, cuándo no? Pues de eso va la ética. Y esto no es uno, el jefe de la residencia, que lo tiene muy claro. Esto es caso por caso. Y ahora hacemos esta aproximación y a ver qué pasa
Y por eso necesito mucha gente pensando y no únicamente unos cuantos sabios que os decimos, esta era la problemática, esta es la solución. Yo no la sé. Pero me parece muy adecuado volver a introducir la educación afectivo-sexual entre las personas mayores para saber que determinadas prácticas que determinadas generaciones condenaban y estigmatizaban, y determinados profesionales también, para que sean respetuosos también con las prácticas sexuales y con las identidades sexuales. Pero no todas, cuando hay violencia y cuando hay abuso. Nosotros en el comité, que te he mostrado antes los cuadernillos que hacemos de bioética, el siguiente va de afectividad, sexualidad y diversidad sexual en personas mayores, y nos está costando porque es eso, es ver caso por caso y no se puede tampoco generalizar, y la verdad es que estamos ahí un poco atrancados porque nos está costando sacar adelante el cuadernillo porque es complejo. Sí, y también algunas personas mayores machistas que son muy irreverentes con las personas profesionales, ¿no? Y a veces también hay que pararles, decir, oiga, yo soy un profesional, porque se toman unas licencias que no son adecuadas. Y uno se puede tomar a risa, pero la otra dice, no, a mí esto no me da risa, porque vienen generaciones más jóvenes, más conscientes de eso es un abusador, y enseguida dirás, bueno, a ver, contextualicemos que esa persona está acostumbrada a hablar así, es tal, pero a mí me parece que eso es, lo digo porque hemos tenido algunas chicas más jóvenes, más sensibles con el Me Too y todo eso, que me parece fantástico, pero que también hay que ver dónde estás. Y que estas personas, lo del heteropatriarcado, el queer y el no binarismo, no saben qué va. Con lo cual, habrá que explicarles un poco más estas cosas, ¿no? Luego vamos a tener más tiempo para las preguntas, ¿vale? Que va a haber una mesa redonda. Yo darte las gracias de nuevo, Begoña. Muchísimas gracias.